Hola, un feliz día para todos, un fuerte abrazo hasta Argentina. Hoy voy a dar respuesta a las preguntas que me enviaron después de la conferencia que estuvimos juntos y que tuve el honor de participar con todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por haber hecho parte de esta conversación que tuvimos acerca de los cannabinoides. Y bueno, pues voy a, sin más preámbulos, iniciar con las preguntas que me hicieron llegar. La primera pregunta dice de María Alicia Ruiz: ¿el cannabis sirve para tratar el dolor por lesión de ligamentos cruzados de la rodilla? Bueno, entonces ahí estamos hablando del uso de cannabinoides en la persona con dolor. Vamos a ir parte por parte. Primer punto, cuando hablamos del uso del cannabis en una persona con dolor, tenemos que ser muy específicos que estamos hablando de dolor crónico. Acuérdense que el dolor tiene diferentes formas de clasificarse. El dolor agudo y el dolor crónico sería la primera forma de clasificarlo. Y cuando tenemos una persona que tiene dolor por más de 3 meses, eso se llama dolor crónico. Entonces tendríamos que primero entender que en el paciente que tiene dolor crónico es en quien el cannabis ha mostrado ser efectivo, no en el dolor agudo, es decir, no en ese dolor después de una cirugía o después de una fractura, ahí no. Estamos hablando de un dolor que se perpetúa en el tiempo por más de 3 meses, conocido como dolor crónico. Ahí sí, los cannabinoides pueden tener un efecto, digamos, para aliviar el dolor. Ahora, siguiendo con la clasificación, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de un dolor crónico, tenemos que entrar a definir si ese dolor crónico es neuropático o nociceptivo, que esa es otra clasificación que habla sobre el mecanismo por el cual se está produciendo el dolor. En el caso de los estudios, la investigación clínica en seres humanos que se ha hecho para dolor crónico, es principalmente estudios en dolor crónico neuropático. El dolor crónico neuropático. ¿Cuáles son ejemplos de dolor crónico neuropático? Por ejemplo, una persona con diabetes que tiene este ardor en las manos, en los pies, lo que llamamos polineuropatía diabética dolorosa, una persona con fibromialgia, con la famosa ciática, ¿no? Que les duele la columna, baja por el glúteo, la pierna, eso le llamamos radiculopatía. En esos casos vamos a tener, digamos, la mayor cantidad de estudios clínicos principalmente con el delta 9 tetrahidrocannabinol o delta 9 THC, que recordarán, lo conversamos cuando nos vimos en esa oportunidad. El THC es el que ha mostrado ser efectivo en estos casos, no el CBD. El THC es el que se ha estudiado. Hay quien dice, bueno, pero es que el CBD es antiinflamatorio, entonces por esto deberíamos empezar con CBD para ayudar con el dolor. No, no todo lo antiinflamatorio es analgésico. Y en últimas, cuando empezamos con un paciente con CBD para el control del dolor, requerimos del THC como parte del equipo porque el THC es el que nos va a conferir este efecto analgésico. Ahora bien, en el caso específico de una persona con dolor por una lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla, habría que plantearnos, uno, ¿cuánto tiempo lleva con ese dolor la persona? Es decir, ¿es agudo o crónico el dolor? Si fuera un dolor crónico, ok, podríamos considerarlo, pero teniendo en cuenta que este dolor por la ruptura o por la lesión de los ligamentos cruzados no es un dolor crónico neuropático, se consideraría un dolor crónico nociceptivo somático. Esa sería la clasificación que le daríamos por el mecanismo que sabemos se está produciendo. En ese caso, digamos que la evidencia clínica es muy limitada para hablar del uso de cannabinoides en ese contexto, aunque he de decir que en la práctica clínica sí que utilizamos a los cannabinoides en dolor crónico, no solamente neuropático, sino también en dolor crónico nociceptivo, como es este caso, y se podría intentar, como les decía, el THC es el que más se ha estudiado, y en algunos casos también optamos por utilizar productos con THC y CBD en una proporción 1:1 o balanceada. Recuerden que siempre hay que hacer una valoración, una historia clínica completa para determinar si ese paciente realmente es o no candidato a tratamientos con cannabinoides, recordando que el cannabis no va solito, no es monoterapia, es un complemento o un adyuvante de las terapias tradicionales y en conjunto esas terapias tradicionales más los cannabinoides hacen un excelente equipo para el control del síntoma que estemos buscando controlar, en este caso el dolor crónico de una persona con estas condiciones. Habría que determinar también si el paciente podría recibir THC, porque acuérdense que existen contraindicaciones en casos específicos. Espero haber respondido a esa pregunta, María Alicia. María Alicia también nos pregunta, ¿los aceites se toman
o también se pueden aplicar en forma de crema dermatológica o infiltraciones. Entonces aquí estamos hablando de las vías de administración. Recordemos que las dos vías de administración más estudiadas a la fecha son la vía inhalada. Inhalado me refiero a fumado, con una pipa, con un cigarro, con un vaporizador, que es un dispositivo médico, no lo confundan con los vapens. Vaporizador, un dispositivo que ha estado bajo estudios clínicos. Esa es la primera vía de administración que más se ha estudiado. La vía oral sería la segunda más estudiada, que es cuando administramos estos aceites o extractos de cannabis por vía oral, generalmente sublingual. Y pasémonos entonces ahora a la vía tópica, que es la que está preguntando específicamente María Alicia. Eh, Recuerden que la vía tópica, a pesar de que ha sido una de las más sonadas, de las más famosas, porque pues la típica que me unto la crema o la abuela que se utiliza alcohol con marihuana para dolor reumático, etcétera, esto es algo que pues lleva usándose años, ¿no? Pero cuando nos vamos a ver los estudios clínicos que existen hoy de la aplicación tópica de los cannabinoides, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hay que recordar que los cannabinoides son lipofílicos, les cuesta mucho trabajo cruzar las diferentes capas de la piel. Acuérdense que tenemos epidermis, dermis, hipodermis y luego sí pasamos a circulación sistémica. En el caso de los cannabinoides, a duras penas logran cruzar la epidermis. Por ende, hoy pensar que porque me voy a aplicar una crema voy a tener un efecto psicoactivo, por ejemplo, me voy a sentir eufórico o me voy a sentir high, como decimos en inglés, pues eso no es viable por las características, por la lipofilicidad que estamos hablando de los cannabinoides. Hoy se están creando diferentes tecnologías que tratan de ayudar en la penetración de los cannabinoides a lo largo de estas capas de la piel, a través de nanopartículas, algunos parches, etcétera. Y en algunos casos se está queriendo estudiar y entender cuál sería el beneficio de la aplicación tópica de los cannabinoides. Yo les podría decir que para el tema de dolor todavía estamos muy cortos en la infancia de entender si realmente los cannabinoides tópicos pueden ayudar para el control del dolor. En algunos casos uno encuentra algunos estudios que dicen, bueno, en las articulaciones la piel es un poco más delgada y quizá la penetración sea un poco más fácil para los cannabinoides, pero ahí todavía estamos muy limitados. En lo que sí se ha avanzado un poco es en algunas enfermedades dermatológicas, en la aplicación tópica de cannabinoides, por ejemplo, para dermatitis atópica, eczemas, para el tema del acné, para el tema de psoriasis y en digamos, en particular, hay unos estudios que se han estado desarrollando en Canadá, en donde se está aplicando cannabinoide tópico para pacientes con úlceras venosas. Ahí también podría haber una aplicación importante, pero claro, la úlcera hay una pérdida de continuidad, de la solución de continuidad en la piel, entonces, por ende, la absorción, pues sí, es, digamos, de cierta forma, se le resta esa dificultad que tienen los cannabinoides para cruzar las diferentes capas de la piel, pues por esa úlcera que ya está, de hecho, afectando la continuidad. Entonces, digamos que para responder en particular a lo que María Alicia pregunta, si se toman o también se pueden aplicar, sí, también se pueden aplicar en crema, pero teniendo en cuenta que esto particularmente se ha estudiado es para algunas enfermedades dermatológicas y para estas úlceras venosas que les he estado contando. Hemos visto cómo el CBD, por ejemplo, puede incrementar la proliferación de fibroblastos y mejorar la cicatrización de estas úlceras, y el THC a su vez mejorar el dolor. Acuérdense, estas úlceras son supremamente dolorosas. También se están estudiando algunas úlceras o lesiones por presión de los pacientes que están postrados en cama, como es el caso del paciente paliativo, por ejemplo, en donde el THC también va a brindar un efecto analgésico. Continuando con las preguntas, tenemos a Rosana preguntando, me voy a adelantar a las preguntas, quiero saber sobre la prescripción de enfermería, ¿cómo es en Canadá? Soy licenciada de enfermería, título de grado, tengo formación en cannabis y en Argentina existe una normativa sobre prescripción de enfermería, sin embargo, no se incluye a esta profesión en el ReproCan. Gracias. Bueno, Rosana, aquí es importante tener en cuenta que claro, cada país tiene sus propios, digamos, sus propias regulación, cada país ha tomado decisiones específicas de acuerdo con sus prioridades. En el caso de Canadá, déjame contarte que cada provincia funciona diferente. British Columbia va por un lado,
Ontario por otro, Quebec por otro. Te puedo hablar muy en específico de la provincia de Quebec, que es donde estamos con Santé Cannabis, que es esta clínica líder en la prescripción de cannabinoides, en donde hemos visto ya alrededor de 14,000 pacientes para tratamientos con cannabinoides. Y desde no hace mucho se aprobó que digamos, la parte del equipo de enfermería también pueda elaborar lo que llamamos documento médico, medical document, para prescripción de cannabinoides. Entonces, sí es posible. Nosotros en la clínica además tenemos un modelo que lo hemos tenido desde hace ya mucho tiempo, un modelo de atención, un modelo de cuidado, en donde el paciente llega a la clínica referido por su médico primario o family physician, llega a la clínica eh, referido, se hace una primera, digamos, evaluación del expediente de ese paciente para determinar si realmente vale la pena que el paciente venga a la consulta, porque hay veces que podríamos pensar que el cannabis puede ser útil para un paciente, pero si hacemos un filtro para evitar que ese paciente, digamos, llegue a la consulta y cuando venga de que, resulta que no eras candidato, o sea, tratamos de hacer el mejor filtro posible. Una vez se define que ese paciente sí podría ser candidato, viene a la consulta y quien lo atiende en la primera consulta es el servicio de enfermería. Generalmente son enfermeras o enfermeras que se dedican a investigación, research nurse, y se hace toda una historia clínica y finalmente se discute el caso con el médico tratante, ya sea el neurólogo, ya sea el especialista en dolor, en paliativos que tengamos en la clínica, dependiendo también del tipo de paciente, de la patología por la cual esté consultando el paciente, se discute entre el médico y el enfermero o la enfermera, o entre la médica, el médico y la enfermera o el enfermero, y se define si realmente ese paciente va a ser candidato a cannabinoides y a qué tipo de tratamiento. Y en algunos casos será el médico el que haga el documento que, digamos, permite la prescripción de cannabinoides, en el caso canadiense, con todo un sistema, pues que ya se tiene establecido, o si es el médico, digamos, en ese caso, en esa clínica, no hubiera un médico, la enfermera o el enfermero pueden elaborar el documento médico. Entonces, sí es viable. Nosotros normalmente, después de que se da esa primera consulta, el paciente pasa con enfermería, si fue el médico el que hizo, tomó la decisión de si vamos a darle el tratamiento al paciente, ese paciente pasa con enfermería y enfermería también se encarga de un punto muy importante, que es la educación que se le debe dar al paciente en cuanto a el tratamiento, resolver dudas. Acuérdense que el paciente viene con muchas ideas erróneas, miedos. En algunos casos, pacientes que dicen, yo, la verdad, nunca en mi vida había consumido una droga para ahorita a los 80 venirme a ser adicto, ¿no? Entonces, todas estas ideas erróneas, estigma, prejuicios y demás contra, digamos, con las que hemos crecido relacionadas con la planta de cannabis, hace parte de esa educación que hace el servicio de enfermería, que para nosotros es un pilar fundamental dentro de todo el esquema de atención que tenemos ya establecido. Espero haber resuelto esa duda. Entonces, ojalá que en Argentina eso también pueda darse y que se pueda trabajar en conjunto entre la parte de médicos y enfermería. Luego, Elvio dice, ¿qué recomienda para dolor de rodillas o musculares? De las cremas, que las cremas sean ricas en THC o CBD. Pues Elvio, esto va muy alineado con lo que preguntaba María Alicia. Recordemos que lo que es tópico no ha mostrado ser efectivo para el control del dolor aún. Quizá en unos 5 años, si nos volvemos a ver, tenemos otra información, pero hoy lo que realmente se ha estudiado inclusive son los cannabinoides por vía inhalada. El THC inhalado es el que más se ha estudiado, la vía oral empieza a estudiarse y la vía tópica pues todavía no entra en cuanto a la evidencia científica de buena calidad para recomendar este uso en el caso de pacientes con dolor articular o dolor muscular. Ya veremos qué ocurre en unos años. Pero si tuviéramos que elegir a uno de los cannabinoides, yo les diría, o te diría, Elvio, que es el THC, el que ha mostrado tener este efecto analgésico y es lo que vemos en la práctica clínica también, que el paciente que inicia con CBD al final dice es que esto no me está sirviendo y tenemos que incorporar al THC como parte del equipo, que es el que realmente nos ha mostrado este efecto. Siguiendo con las preguntas, Gerardo Baclini pregunta, ¿la formulación magistral elaborada con BPM,
buenas prácticas de manufactura, trazabilidad, cromatografiada para una medicina personalizada. Me gustaría saber qué opina la doctora Arboleda sobre este tema. Claro, Gerardo. Cuando hablamos de fórmulas magistrales, esto es muy importante porque las fórmulas magistrales pues son una de las estrategias que hemos tenido, sobre todo en América Latina, para generar acceso a tratamientos, a medicinas basadas en cannabinoides. Recordemos que estas fórmulas magistrales, para quienes de pronto no están muy familiarizados, van a ser elaboradas para un paciente en particular. Es una preparación personalizada y digamos que tiene que haber desde la semilla hasta la fabricación de esta fórmula magistral, tiene que haber toda una trazabilidad y todo un proceso desde la semilla, sabiendo qué es lo que contiene o de qué tipo de planta estamos hablando. Les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Colombia, que es uno de los países líderes en la región latinoamericana en este sentido. Luego vienen, digamos que ya tenemos la semilla, ya sabemos de qué tipo de planta estamos hablando, vienen todas estas licencias que se otorgan para el cultivo, las licencias donde se garantiza que esta materia prima con la que se van a preparar las fórmulas magistrales está libre de contaminantes, que realmente no tiene hongos, no tiene bacterias, no hay pesticidas, todo este tema de control de calidad desde la materia prima. Luego pasamos a todo el proceso de fabricación de estas fórmulas magistrales, donde también se requieren de otras licencias y desde la agencia sanitaria se otorgan estas, digamos, lineamientos y permisos o autorizaciones de buenas prácticas de elaboración y de manufactura. En el caso de Colombia se llaman BPS, buenas prácticas de elaboración. Y una vez tenemos, pues, todo esto, tiene que también entrar el proceso de estudios de estabilidad, es decir, que me aseguren que lo que está en el frasco realmente sí es lo que estaba preparándose, que se mantiene en el tiempo estable, con los cambios de temperatura, con la luz, etcétera, ¿no? Y ya teniendo esto, pues ya podemos hablar de una fórmula magistral que cuenta con estándares de calidad y con todo ese respaldo sanitario que se requiere. Entonces, definitivamente, Gerardo, debemos tener todo este proceso que nos garantice desde la semilla, desde el proceso de tener la flor seca como materia prima y luego la extracción a través de diferentes métodos de extracción. Sabemos que uno de los más utilizados es la extracción con CO2 supercrítico, pero hay otras, una de las más, digamos, utilizadas para los del desarrollo de fórmulas magistrales, donde estamos desarrollando productos grado farmacéutico, pues necesitamos este tipo de herramientas que garanticen que lo que dice el frasco también realmente es lo que contiene, ¿no? Porque a veces la etiqueta dice una cosa y lo que contiene el frasco es otra, ya lo veíamos en la conferencia. Tenemos que hablar de un control de calidad estricto. No quedarse con que la fórmula magistral, porque también he escuchado a personas decir es que la fórmula magistral es un producto artesanal. No, no es un producto artesanal. Una fórmula magistral tiene que llegar a unos grados de elaboración estrictos, con todos estos, muy riguroso, ¿no? El proceso con el cual se están elaborando. En algunos casos vemos que las fórmulas magistrales pues casi que son preestandarizadas y sí se elaboran por paciente, pero casi que ya hay fórmulas preestandarizadas, me refiero a ricas en THC, balanceadas o ricas en CBD, quimiotipo 1, quimiotipo 2 o quimiotipo 3, dependiendo de lo que el paciente pues requiera. Espero haber respondido a tu pregunta, Gerardo. Claro que sí, es importantísimo eso que comentas. Graciela pregunta opinión sobre las cremas con CBD. Creo que ya hemos hablado un poco de la vía tópica. Recuerden, la vía tópica hoy todavía está en desarrollo e investigación. Tenemos que encontrar diferentes tecnologías que nos permitan mayor penetración de los cannabinoides a través de la piel. Mucho de lo que se encuentran hoy, ojo, mucho de lo que se encuentran hoy con CBD en cremas son cosméticos. Y una cosa es un cosmético y otra cosa es un tratamiento médico. No confundir, por favor. Los cosméticos generalmente cuando se los están vendiendo son para el cuidado de la piel,
para hidratación, etcétera, pero no estamos hablando de que un cosmético sea un tratamiento médico o un tratamiento dermatológico, porque son dos cosas diferentes. Desafortunadamente hoy hay mucha desinformación, hay mucho marketing también hay metido, hay veces que les dicen, es que esta crema tiene CBD y te va a ayudar a quitar arrugas, ¿no? Cuando van y testean las cremas, se dan cuenta que la crema, by the way, el CBD no va a ayudar con las arrugas, pero bueno, las están, digamos, vendiendo con algunas, haciendo algunas afirmaciones hasta terapéuticas que no son ciertas. Y cuando van a analizar estas cremas, se dan cuenta que la cantidad que tiene de CBD o es nula o tenía 0,00000000001 de CBD. Y pues como les digo, hay mucho marketing también metido dentro de estas cremas que quieren vender con CBD. No confundir los cosméticos con los tratamientos médicos. Si fuera un tratamiento médico con CBD, nuevamente tendríamos que entender cuál es la penetración que tiene ese tipo de crema a través de las diferentes capas de la piel. Y principalmente estamos hablando de enfermedades dermatológicas, de las úlceras venosas que les comentaba hace rato y las úlceras por presión. Sandra pregunta, ¿en pacientes con síndrome de Parkinson se puede aplicar esta herramienta? Pregunto principalmente porque ellos toman dopamina y una dosis de 2 miligramos de Trapac. Sandra, me encanta que preguntes esto. Efectivamente, en la enfermedad de Parkinson hemos ido avanzando en materia de investigación clínica en seres humanos. Hemos visto en el caso particular del Parkinson, acuérdense que cuando uno siempre piensa en Parkinson, ¿en qué piensa? En temblor, ¿no? O sea, nos vamos a pensar en los síntomas motores, temblor, disquinesias, alteración en la marcha, etcétera. Pero resulta que lo que nos han mostrado a la fecha los cannabinoides, principalmente el CBD, aquí sí es el CBD, el cannabidiol, nos ha mostrado que, perdón, es efectivo el CBD para los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son estos? La ansiedad, la psicosis que se ve en estos pacientes y los trastornos del sueño REM, ¿no? Que ahí también hemos visto cómo el CBD puede tener un efecto benéfico. Y en global, lo que han mostrado también estos estudios en enfermedad de Parkinson es que se brinda una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, relacionada con la salud, por supuesto, de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, sí se puede aplicar, no está contraindicado, no interactúa con el CBD, no va a interactuar con los otros fármacos que se estén dando para los síntomas motores como levodopa, carbidopa, etcétera. Y hemos visto resultados, digamos, prometedores y seguramente en unos años más estaremos encontrando otra información. Para el tema de temblor todavía no tenemos información suficiente. Para el tema de disquinesias, como decíamos, síntomas motores, todavía es muy limitada la evidencia, mucho más enfocado hacia los síntomas no motores. Recuerden, ansiedad, psicosis y trastornos del sueño REM es en lo que más evidencia hemos encontrado. Y finalmente, Gerardo pregunta, quisiera saber qué producto de grado farmacéutico en Argentina contiene THC. Gerardo, hoy en América Latina está bien complicado el tema del acceso a THC. Lastimosamente, el THC ha sufrido de toda esta parte, como les decía yo en la conferencia, ha sido condenado, satanizado por años y hay una gran confusión entre el THC para uso adulto o uso recreativo y el THC para uso medicinal, ¿no? Sabemos que el THC a dosis bajas, ya les comentaba yo, va a ser muy efectivo para el dolor crónico neuropático, para la mejoría en la calidad de sueño en pacientes con dolor crónico, con cáncer, con trastornos de estrés postraumático en el tema de terrores nocturnos y pesadillas, para incrementar apetito en VIH, cáncer y o sea, todo el tema de síndrome de anorexia, caquexia, pacientes con VIH, cáncer, y el tema del incremento el THC, perdón, mejorando las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia. Entonces, claro que necesitamos THC, claro que tenemos que derribar esa barrera que también mencionábamos en nuestra conferencia, porque mientras siga existiendo esta barrera de poder acceder a medicamentos o medicinas basadas en cannabinoides en donde predomina el THC, pues vamos a estar muy limitados, ¿no? Porque el CBD, digamos que a pesar de que se ha vuelto muy famoso y ha habido un boom en los mercados internacionales con CBD, este boom precisamente ha sido porque pues
el acceso a THC no ha sido fácil desde los marcos regulatorios y entonces hay quien le quiere echar como tierra lo malo al THC, cómprenme el CBD porque este sí es el bueno, este sí es el medicinal y no, basta de estar generando estas ideas erróneas. Repito, el THC sí es muy útil en la práctica clínica. De hecho, yo como experta en dolor y cuidados paliativos es lo que más utilizo en mi práctica clínica. Esperemos que en los países latinoamericanos poco a poco vaya habiendo mayor acceso a ello. Les puedo contar que en Colombia, por ejemplo, Gerardo, solo hay una compañía que comercializa THC. El resto de compañías, todo es CBD. Igual pasa en Perú, igual pasa, bueno, en Perú estaban intentando otra, no solo una compañía, sino que la segunda compañía ya estaba tratando de poder generar o brindar este acceso. Y digamos que en Argentina espero que esto se dé pronto, ¿no? Igual que en Uruguay y en otros países de la región, Brasil, por ejemplo, todavía esto no es posible debido a las limitaciones que existen desde los marcos regulatorios. Creo que con eso respondo a las dudas que me compartieron, que me compartió Olga. Y bueno, nuevamente muy agradecida por esta oportunidad, por la invitación y espero que nos podamos ver pronto en otra oportunidad, ojalá en persona y poder seguir compartiendo este conocimiento. Vayan y compartan todo esto que han aprendido sobre los cannabinoides. Esta es la única forma de impactar en la vida de millones de personas en el mundo que se pueden beneficiar de las medicinas basadas en cannabinoides. Recuerden hacerlo de una forma responsable y segura. Basta de informalidad, basta de desinformación, hablemos desde el conocimiento y pues sigamos también apoyando el desarrollo de la investigación clínica, que también va a hacer lo que nos va a apoyar y nos va a resolver tantas dudas que seguimos teniendo con respecto a los cannabinoides. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Chao, chao.